Bienvenidos a Voces Nuestros Derechos. Hoy vamos a estar platicando acerca de los sistemas jurídicos alrededor del mundo, la democracia y sobre todo el diagnóstico, cómo estamos aquí en México. Aquí la siguiente información. Hablar de derecho internacional es enfocarnos en el reconocimiento de nuestras prerrogativas y el camino forjado en el mundo a un paso distinto por la historia. La coincidencia de países en la Organización de las Naciones Unidas hace recordar los principios de justicia y el respeto a las obligaciones de cada Estado, a partir de los compromisos que adquieren y las modificaciones a sus normas internas para lograrlo. Existen tratados multilaterales que enuncian derechos humanos, así como la enumeración de preocupaciones con temas claves y comunes. Lograr la paz, mantener la seguridad y la unión no ha sido sencillo. Incluso hoy resulta común adentrarnos a nuevas discusiones sobre los sistemas jurídicos en cada país. Las resoluciones de organismos internacionales que resultan vinculantes para los estados firmantes que abonan al sistema democrático de las naciones. Pero ¿qué tan complejo es establecer uniformidad en normas cuando las sociedades son tan distintas? Bienvenidos a Voces Nuestros Derechos. Hoy vamos a estar platicando acerca de derecho comparado. Tendremos algunos conceptos que en algunos casos se nos pueden llegar a complicar. Hoy vamos a estar abordándolos. Y estamos en un lugar especial. Nos encontramos en la sala de juicios orales, sala hecha para los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, porque hemos recibido la visita aquí en la universidad del doctor Lucho Pegoraro, quien nos visita de la Universidad de Bolonia. Está también para dar una serie de cursos, conferencias en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Doctor, primero pues gracias por tener el placer de platicar con usted. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a comenzar entonces platicando acerca de algunos conceptos como ya les comentaba. Hoy, doctor, todo mundo ocupamos derechos humanos, lo relacionamos con prácticamente todo, pero para la gente que nos está siguiendo y que todavía no alcanzamos a vislumbrar a qué nos estamos refiriendo, ¿qué son los derechos humanos? Derechos humanos, una categoría general, sobre todo forjada en el segundo posguerra, que involucra todos los derechos considerados en Occidente fundamentales y que fueron convertidos en derechos positivos, sobre todo a nivel de tratados internacionales, cartas como la Carta de la ONU, la Carta Europea, la Carta Latinoamericana, y que todavía tienen un problema, que no son percibidos como tales en todo el mundo, donde hay a veces axiologías distintas, graduaciones distintas entre derechos de la persona y otros valores, como el deber, como la armonía, como lo que la Constitución de Ecuador y de Bolivia llaman summa causai, que entonces no funcionan como funcionan donde la cultura ha creado, a través del cristianismo, la filosofía griega antes, a través del liberalismo, el socialismo, una base para traducir en términos jurídicos la primacía de la persona sobre la sociedad y la naturaleza. En ese sentido, y hablando pues acerca de estas diferencias, ¿cómo entendemos en América Latina los derechos humanos y que a lo mejor resulta muy diferente si hablamos hasta de otros continentes, Asia, Europa, África? En América Latina, vuestra carta fue, como muchas veces pasa en América Latina, una recepción de culturas ajenas, cultura estadounidense, cultura europea, la misma cultura que se encuentra forjada en la Carta de ONU. Pero la Carta latinoamericana no consiguió lo que logró la Carta africana, es decir, poner algo autóctono, algo vuestro en la Carta que ahora se encomienda a la Comisión de actuar a través de los mecanismos previstos. Falta, por ejemplo, el valor de la tradición, que viceversa se encuentra en la jurisprudencia de Colombia, se encuentra en la constitución del llamado buen vivir
de Colombia y Ecuador. Muchas veces América Latina tiene este problema de sujeción a culturas ajenas. Adora europeos y norteamericanos sin Nos basamos prácticamente en lo que dicen los europeos, los norteamericanos. Exactamente, sin valorizar la enorme riqueza cultural del país, precolombina, post la conquista, donde se forjaron ideas. Y todo eso pese que América Latina ha dado muchísimo al mundo del derecho. Piense solo al amparo, que vertebra toda la construcción jurídica, la habeas data. Los derechos sociales fueron mexicanos antes que alemanes. 2 años antes fueron involucrados en la Constitución. Pero América Latina tiene esta visión victimista de copiar y no de buscar lo que tiene de su riqueza. Y por eso también los derechos humanos son más occidentalizados casi que en la jurisprudencia europea o de otros lugares. ¿Cuál es el problema a partir de esto? Es decir, pensando en las necesidades que puede tener cada país, ¿qué necesitaríamos entonces, para que haya un reconocimiento pleno de acuerdo a lo que requieren los seres humanos que viven en ese lugar? Yo pienso que lo que falta es una visión crítica de esta idea que el individuo siempre está arriba, que es una herencia de la filosofía kantiana, perfectamente idónea a una sociedad burguesa que tutela la liberté, la libertad, y se interesa poco de la igualdad, de la fraternité, de la hermanidad, y se interesa poco del deber, se interesa poco de la armonía, y poner solo el derecho humano como derecho individual de cada particular es limitativo, a mi parecer. Es una parte del problema, el respeto frente a cada persona. A mi parecer, justamente lo que han intentado hacer los pueblos indígenas en muchos países de Chile, Argentina, Colombia, Ecuador y Bolivia, de reivindicar la riqueza de sus tradiciones, que conocen otras cosas al lado de la persona, pienso que sea el camino. Y lo mismo pasó en África Austral, el sur del continente, y en algunos países de Asia, de intentar unir a los valores occidentales, derechos humanos, valores orientales o del sur del mundo. Doctor, pues vamos a hacer una pausa, regresaremos para estar platicando también acerca del principio fundamental que es la dignidad. Me gustaría que nos abundara acerca de esto, pero hacemos una pausa. Estamos aquí en Voces Nuestros Derechos, platicando con el doctor Lucio Pegoraro, hoy desde la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAM. ¿Sabías que los juicios orales en materia penal, incorporados en la reforma de 2008 a la Constitución, tomaron referencias del sistema jurídico de Chile? Ya estamos de vuelta aquí en Voces Nuestros Derechos. Estamos platicando con el doctor Lucio Pegoraro, quien es catedrático en la Universidad de Bolonia en Italia. Y estábamos pues haciendo esta remembranza de lo que representan los derechos humanos, incluso en distintos continentes. Ahora, doctor, en la misma Declaración Universal marca como principio fundamental la dignidad. ¿Cómo podemos entender la dignidad? Bueno, dignidad es un concepto occidental que claramente deriva de la elaboración de Immanuel Kant y que es conforme a esta visión de la supremacía de la persona sobre la comunidad y la naturaleza, que puede ser declinada de tantas maneras, con un contenido semánticamente muy vago, por lo cual varía según la clase social, el sexo, la situación. Es un concepto bastante indeterminado que por eso no siempre consigue ser precisado puntualmente, sobre todo donde falta, como en el caso de derechos humanos,
una base cultural para metabolizarlo. Ahora, preguntarle también, ya yéndonos un poco a la conformación de nuestros sistemas jurídicos. En México hablamos mucho acerca de la democracia, pero ¿cómo entendemos la población en general? ¿Qué significa la democracia? Democracia es una palabra sobre la cual han escrito grandes autores, pienso Bobbio, Sartori, etcétera, etcétera, con también un contenido muy amplio. Normalmente se piensa en un contenido mínimo, es decir, control del poder, elecciones periódicas, libres, respeto de la persona. Entonces es un contenido que varía de país a país, pero con un núcleo esencial. Se puede compartir esta idea, pero al mismo tiempo hay que decir que no existe solo un tipo de democracia. Distinto es el caso de la llamada democracia popular, como se entiende en los ordenamientos socialistas. No casualmente, la Alemania de Este se llamaba República Democrática Alemana. Según cánones occidentales, no tenía nada democrático esta república. Pero, ¿quién decide el nombre que se puede dar a un sistema? Muchos países islámicos dicen de ser islámicos y democráticos. Otros dicen solo islámico, rechazan la idea de democracia como solución que sea superior a la fe y a la religión. El problema es que incluso en Occidente, donde se acepta este núcleo individualizado por Bobbio y otros autores, hay varias dimensiones de la democracia. En Estados Unidos, por ejemplo, no se puede cambiar legítimamente la Constitución introduciendo el socialismo, aunque el pueblo quiera hacerlo. Y se rechaza que en Venezuela lo hagan, aunque el pueblo, con la mayoría prevista a su tiempo, ha intentado hacerlo, pese de cualquier evaluación sobre la política venezolana, por supuesto. Y así, ¿hasta dónde puede llegar la idea de la tutela de la democracia para negar que el pueblo decida de otras formas? Esto es un gran problema. Por ejemplo, Francia e Italia lo soluciona permitiendo partidos que persiguen cambiar la democracia en otro sistema. Por ejemplo, un partido comunista. Estados Unidos y Alemania no lo permiten. Entonces, incluso democracia puede ser más o menos democrática. Y lo mismo vale por los extranjeros. Algunos países son acogedores, piensan que a la base de la democracia hay la igualdad. Otros piensan solo a la igualdad de los ciudadanos y no piensan a otras personas que son extranjeros. Es cuestión de más o menos. No todos somos democráticos de la misma manera. Empíricamente, además, no siempre una democracia puede ser la solución perfecta para solucionar problemas graves. No casualmente, incluso en Occidente, es normal que cuando hay una crisis el poder se concentra en el Ejecutivo. Como siempre, hay que creer, confiar y luchar por la democracia, pero al mismo tiempo reflexionar sobre la categoría y no ser absolutistas. Aceptar que hay varias declinaciones y aceptar que hay grupos que prefieren ordenamientos autocráticos. Piénsese, una comunidad de indígenas puede preferir un jefe, un chamán, al voto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hablando de pronto de toda esa diversidad entonces que tendríamos para poder conceptualizar la democracia, ¿a usted le parece la forma idónea de los gobiernos? Depende. El tiempo, el lugar, cómo. Pienso que un país que sale de 30, 40 años de guerra, todo el Magreb, norte de África, todo el Medio Oriente, el sudeste de Asia después la guerra de Vietnam, Camboya y Laos. ¿Funciona mejor un sistema con 2 cámaras, elecciones, o por un periodo limitado, cuanto menos, una aristocracia que manda, que encuentra soluciones rápidas? Depende. Hay que rechazar la idea absolutista de una solución válida
que tiene validez en todo el mundo, siempre, en cualquier momento. Es un problema empírico, aunque, claro, yo soy democrático porque mi cultura, que desciende de la Grecia hoy, me ha acostumbrado a ser así, pero consigo ver los límites de la democracia. Bueno, vamos a seguir platicando un poco acerca de la democracia. Vamos a hacer una pausa. Les recordamos que estamos en las redes sociales Voces, así nos pueden encontrar en Facebook y también en la página del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Vamos a la pausa y ya regresamos. ¿Sabías que Estados Unidos y Reino Unido pertenecen a la familia jurídica del Common Law, tradición anglosajona basada en las costumbres y en los precedentes? Gracias por seguir con nosotros aquí en Voces Nuestros Derechos, redes sociales para que nos envíen también sus preguntas. Estamos como Voces, así nos encuentran en Facebook y también la página del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Estamos platicando con el doctor Lucio Pegoraro. Antes de hacer la pausa, doctor, mencionábamos acerca de la democracia y bueno, nos comentaba su opinión acerca de si es o no el mejor sistema, hablemoslo así, ¿no? Quisiera tocar el tema de México. ¿Cómo nos observa? Porque hemos tenido también muchos cambios en el gobierno. Para nosotros hablar de democracia pues es empoderar también a la ciudadanía y decir yo voy, voto y defino quiénes son mis gobernantes. Pero desde Occidente, ¿cómo se observa América Latina y en específico a México? Sí, vuelvo a la graduación de los niveles de democracia. No se puede no recordar a Winston Churchill, que decía, y todos comparten esta idea, que la democracia es el peor sistema que existe, excepto a todos los otros. Entonces, me parece que sea una visión correcta, mejor la democracia, pero no es el sistema perfecto. Y me parece que México lo demuestra. Es un país que siempre ha intentado avanzar, ha luchado para avanzar. Hizo una revolución, muchos cambios, siempre está buscando algo nuevo también, aunque con una parte de conservadorismo de sus estructuras profundas, que no siempre son democráticas en sentido originario del tiempo. Un poco de caudillismo, un poco de oligarquismo, sí, un poco de populismo, algo de desorden en la construcción racional del gobierno, que es una característica, la última, pero que puede ser útil y positiva, porque somos seres humanos y no máquinas. Los cambios, sí, es la tensión, pienso, el cambio del último presidente respecto al precedente, los 90 y pico años del PRI, el cambio. Claro, etcétera. hablamos del PRI por muchos años, después periodo del PAN, luego retoma el PRI y hoy pues tenemos la primera ideología de izquierda. Sí, la base profunda pero es profundamente democrática, tiene sus raíces en vuestra historia. Entonces hay que a mejorar, como en la frase de Churchill, para quitar las partes menos nobles, etc. Los problemas mexicanos son problemas que no afectan tanto a la democracia, sino a problemas sociales, la droga, la corrupción, etc., que pero se encuentran en muchos otros países. Entonces, hay que mejorar, claro, como todos. Uno de los rubros quizá que más nos ha costado en los últimos años, porque lo hemos tenido más visible, es el de la migración. Usted lo mencionaba hace unos momentos, a partir de diferentes visiones que se pueden tener alrededor del mundo. Para nosotros hoy es distinto hablar porque por años mexicanos, nuestros tíos, nuestros hermanos han viajado a los Estados Unidos para tener mejores oportunidades, pero hoy vemos ya un caso contrario. Llegan de abajo. Exactamente, y ahí se empieza a generar pues otro problema, doctor, de rechazo.
¿Cómo lo observa usted? Porque además en Europa también tienen algunos problemas de esas características. Sí, aquí lo que falta, no hablo de México, pero en general, empezando por Estados Unidos, llegando a Europa con el gobierno anterior, el problema son los que fomentan el rechazo. Los que reducen el problema de las migraciones son problemas de enemigos. Y como Trump individualiza en los mexicanos migrantes el enemigo, cuando todos saben que cada año hay más que 30.000 muertos por armas de fuego en Estados Unidos. El enemigo son los que matan con la arma de fuego, más que el migrante mexicano. Pero al mismo tiempo, la gente, sobre todo si fomentada por políticos irresponsables, tende a individualizar siempre un enemigo en un sujeto más débil. Y esto es el juego que hacen siempre los populistas, los racistas y los fascistas. Lo hacen en México, lo hacen en Europa, lo hacen en Estados Unidos. Cuando no consiguen solucionar los problemas, los verdaderos problemas, que son sociales, económicos, etcétera, etcétera, se dice que los culpables son los judíos, como hizo Hitler, o anteriormente los cristianos, como hizo Nerón, y ahora los mexicanos, como hace Trump, o Salvini en Italia, los migrantes de África. No representa un peligro. Pero la gente se siente amenazada y la idea que la seguridad deba prevalecer sobre la libertad es una de las ideas más peligrosas que pueden circular para la sobrevivencia de la democracia. Pese de eso, el 70% de las estadísticas en muchos países dice que prefiere ser seguro que ser libre. Y esa es un arma formidable a vantaje de políticos racistas, populistas, o llamámoslos como queremos. Hace un momento mencionaba que pues, cada país entonces, cada sistema tiene sus características, sus necesidades. En México, ¿para dónde tendríamos que voltear? Si hemos volteado a Estados Unidos y no nos ha ido tan bien, si de pronto volteamos a Europa, pero tenemos muchas diferencias, y quizá nos ha faltado pues esa hermandad con los mismos latinos. ¿Cómo lo ve usted? Sí, descubrir lo que une en América Latina para fortalecer lo que falta, una verdadera unión. De hecho, la única unión es la Corte Interamericana. Pero falta lo que en Europa se ha intentado hacer con la Unión Europea, pese de todos sus problemas y su burocratización en los últimos 20 años, pero fue una idea. En América Latina probablemente el Washington Consensus y la dependencia económica, sobre todo de Estados Unidos, impide buscar caminos alternativos. No lo sé, yo conozco y amo América Latina, pero no tan profundizadamente para dar evaluaciones que no sean sobre el derecho, que es mi campo de competencia. Pero bueno, hay muchos que están justo avanzando en ese sentido, ¿no? Desde la academia con estas ideas de ir homogenizando. Doctor, pues tiene un libro, quisiera que nos comentara en dónde lo vamos a poder encontrar en México. Ya hoy es mucho más sencillo a partir del Internet. Entonces, por favor, el título y dónde lo encontramos. Sí, el libro es el último de una colección dedicada al derecho comparado, un libro sobre el método, uno sobre los sistemas constitucionales, uno sobre constituciones y fuentes del derecho. El salido ayer es sobre sistemas de justicia constitucional, publicado por Giappichelli en Italia, y se encuentra, por supuesto, en Amazon o otros vendedores por Internet. En español, ahora la edición es por el editorial Astrea de Buenos Aires. De verdad no sé cómo lo venderá aquí, a través de cuáles canales. Nosotros vamos a estar pendientes y ya entonces estaremos ahí haciendo los apuntes para que la gente lo pueda. Por correo electrónico en pocos tiempos. Claro, ya los libros digitales. Muchas gracias por platicar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, el doctor Lucho Pegoraro, platicando hoy con nosotros aquí en Voces Nuestros Derechos. Gracias a ustedes por habernos acompañado y los esperamos en la próxima emisión.